Nosotros ahora empezamos con las entrevistas, ya lo anunciábamos hace un rato, y vamos a hablar pues del Consejo Audiovisual de Navarra, porque esta mañana el Gobierno de Navarra y el COAN, Consejo Audiovisual de Navarra, presentaban la norma que regulará la protección de menores de edad frente a la televisión, una normativa que tiene como objetivo la protección del menor frente a la programación y la publicidad. Vamos a hablar de todo esto con mi tocayo Borja Mori Figueroa, que es el director gerente del Consejo Audiovisual de Navarra. Buenas noches, Borja. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Bueno, en primer lugar, controlar qué es lo que ve un menor en la televisión es algo difícil y que, bueno, en cierta medida es una tarea que corresponde a los padres, una tarea difícil, pero sin embargo el primer paso debe ser conseguir una normativa que regule todo esto. En este aspecto, ¿qué es lo que pretende esta nueva norma que presentaban hoy el Gobierno de Navarra y el Consejo Audiovisual de Navarra? El objetivo fundamental de este decreto es concretar aspectos que la regulación ya contempla, pero de una manera muy difusa, tanto a nivel europeo como nacional, como incluso en Navarra, que tenemos una ley propia audiovisual del año 2001, se dice que hay que proteger al menor, pero no se concreta, con lo cual tanto nuestra labor de control de que al menor se le proteja, como las propias televisiones, no saben muy bien a qué atenernos, qué significa proteger al menor. Pues con este decreto ya por lo menos establecemos una serie de pautas, yo creo que más acertadas de lo que había hasta ahora, para efectivamente proteger al menor de posibles contenidos perjudiciales para ellos. Vamos, que antes la cosa estaba un poco abstracta, difusa, no se sabía muy bien si hay que proteger, pero bueno, lo que se pretende es decir, así, así y así. Hasta ahora se decía básicamente que los contenidos susceptibles de perjudicar o que puedan perjudicar seriamente, pues no se emitirán o se emitirán a determinadas horas. Ahora con el nuevo decreto conseguimos, entre otras muchas cosas, dos avances yo creo que muy importantes. Lo primero es establecer unas franjas de protección reforzadas. Esto no es un invento nuestro porque ya existe a nivel nacional, pero por la vía de la autorregulación. Es decir, las cadenas de televisión nacionales voluntariamente las adoptaron, pero no están obligadas, por así decirlo, a cumplirlo. Aquí en Navarra, con este decreto, se convierte en obligatorio. Y por otra parte, tanto en estas franjas reforzadas como en el horario de protección, ese que va de 6 de la mañana a 10 de la noche, se establecen unos contenidos que no se pueden emitir. Por ejemplo, en el horario de protección no se podrán emitir ya por ley, porque el decreto así lo recoge, programas o películas no recomendados para menores de 18 años. Y en las de protección reforzada lo mismo, pero con programas no recomendados para menores de 13 años. Esto yo creo que son ya unas patas que estamos poniendo a esta tarea tan difusa a veces de proteger al menor, ¿no? Y a la hora de proteger, como decimos, al menor, también hay que concretar unos derechos. ¿Cuáles son esos derechos que tienen todos esos menores de edad a la hora de ponerse a ver la televisión? Bien, los derechos son muchos, son largos de explicar y quizá podemos aburrir un poco al explicarlos y al enumerarlos. Los más importantes. Sí, básicamente el proteger al menor para que tanto los contenidos de programación como la publicidad no atente contra su integridad física, mental y moral. Ese es básicamente el gran derecho del cual emanan otros, ¿no? Derecho a la protección de su propia imagen, derecho al honor, derecho a la intimidad, derecho incluso a que la publicidad y la televenta no les interpelen directamente a la compra. En fin, hay una serie de derechos que el decreto recoge porque son derechos que de hecho están presentes ya en distintas normativas, tanto generales del audiovisual como sectoriales, ¿no? Podemos hablar de leyes de bebidas alcohólicas o de cualquier tipo de servicios, ¿no? Además, la gente va a poder ver en sus casas cuando los contenidos no son adecuados mediante medios ópticos y acústicos, ¿no? Esto es algo que informarán sobre sí, la idoneidad, ¿no? ¿O no? Esto es algo que ya se hace, de hecho, pues hemos conseguido bastante en Navarra en los últimos meses, incluso año y medio. Cada vez más las televisiones, entre otras Canal 6, pues cada vez más señaliza perfectamente antes de empezar el programa la edad recomendada para los menores o en general para la población, ¿no? Esto es un avance también el incluirlo en el decreto, y también otro aspecto que queda a realizar a partir de ahora es cómo señalizamos, cómo calificamos. ¿Por qué un programa es para mayores de 18 o para mayores de 13 o para todos los públicos? ¿Qué criterios utilizamos? Pues esto es algo en lo que ya estamos trabajando y en lo que yo espero que a partir de este mismo año podamos contar con unos criterios claros. Nuestra intención es, como estamos haciendo siempre en estos casos, consensuarlos con las televisiones,
que vosotros y nosotros estemos de acuerdo y a partir de ese momento implementarlos, ¿no? Pero, por ejemplo, se puede regular, como decías, la programación, qué programas están dirigidos o pueden ver o no los niños. Pero, por ejemplo, en el caso de los informativos que se emiten en hora de prime time, en la hora que los niños pueden estar viendo la televisión, ¿cómo se podría regular? Por ejemplo, no sé si todos los niños deberían poder ver los informativos, ¿no? En el caso concreto de los, como decimos, de los informativos es un poco más difícil. Sí, es un asunto mucho más complicado, ¿no? También estamos acostumbrados a que los informativos son a una hora concreta. De hecho, las televisiones que intentan hacerlo antes o después, sobre todo a nivel nacional, acaban volviendo siempre a las 9 de la noche, ¿no? Por poner el informativo a la noche. Con lo cual, hay que contar con que en ese momento hay informativos, que en los informativos, desgraciadamente, hay muchas noticias que pueden, pues no sé, perjudicar a los menores que puedan verlo, imágenes de guerras o de sucesos violentos. Lo que incluimos en el decreto, como novedad también, es la obligación de los presentadores de avisar cuando se va a presenciar unas escenas violentas o del tipo que sea, ¿no? Esto es algo que en la práctica se hace, y lo habremos visto muchas veces, ¿no? que el presentador en cuestión dice, pues, las personas susceptibles o sensibles que tengan cuidado porque a continuación se van a emitir unas imágenes un poco problemáticas, ¿no? Y de hecho se hace, pues la idea es, bueno, recogerlo, que sea ya de obligado cumplimiento y que también las televisiones pues estén un poco más alerta, ¿no? Ante estas posibles situaciones pues no deseadas, ¿no? Borja Mori Figueroa, director gerente del Consejo Audiovisual de Navarra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y aclarar un poco más este concepto que mucha gente lo tiene un poco, sí, tiene poco claro. Sí, es una cosa que tenemos que hacer entre todos, nosotros como administración, pero sobre todo los padres, que es lo que animamos siempre a enterarse de estos asuntos y a ponerlos en práctica, ¿no? Gracias a vosotros. Muchísimas